Bienvenido a Patología y Diagnóstico Oral, Patología de glándulas salivales. En esta oportunidad, neoplasias benignas. Esta es la nueva clasificación de la OMS para los tumores de glándulas salivales del 2017. Aquí podemos ver tumores malignos, fíjense, una amplia variedad. Y tumores malignos, que no es menos, ¿verdad? También una amplia variedad, de los cuales vamos a ver solamente los más frecuentes. En general, la patología glandular representa, la patología neoplásica glandular representa entre el 3 al 10% de los tumores de cabeza y cuello, o el 0,6% de todas las neoplasias del cuerpo, según la clasificación o los datos que dio la misma OMS cuando dio esta nueva clasificación. De ellos, principalmente, lo vamos a encontrar en la glándula parótida. Eso es un dato que tienen que guardar de ahora en adelante. La glándula parótida es el lugar anatómico donde con mayor frecuencia se van a encontrar las lesiones neoplásicas, ¿sí? Y de ellas, su lóbulo superficial también con una amplia proporción. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de las neoplasias, son de tipo benigno, de naturaleza benigna, entre un 45 y un 79%, incluso un poco más. Y los de naturaleza maligna, bastante menos frecuente, entre un 21 y un 46%, también ubicado en la parótida. Es decir, parótida benigno y maligno. Ante tanto número, ¿cierto? Es bueno recordar y hacerlo más simple. 80% benignos, 20% malignos. Esta es una aproximación grosera, pero para entre tanto número a veces se complica recordarse 80 y 20. ¿Ok? Como un promedio muy general. Aquí podemos ver parótida 70 y 30, depende de otro estudio, submandibular 60 y 40 y sublingual 30-70. Fíjense que esta es la proporción de neoplasias benignas en comparación con las malignas. Fíjense que a medida que vamos bajando en el tamaño de la glándula, va aumentando la proporción hacia las naturalezas malignas. Fíjense aquí que llega casi al 90%, piso boca, trígono retromolar en las glándulas menores. ¿Ok? Entonces, las glándulas mayores, principalmente parótidas, van a ser benignas. Las glándulas menores, principalmente malignas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, las neoplasias se van a presentar en un promedio entre 46 y 50 años, ¿cierto? Entre 50 años aproximadamente. La mayoría son benignos, la mayoría son en glándulas mayores, la mayoría se ubican en parótidas. Cuando afectan a glándulas menores, la mayoría son malignas, la mayoría son mujeres. Entonces, si tuviéramos que pensar en hacer un resumen, tendríamos que pensar en las neoplasias de glándulas salivales, las voy a encontrar principalmente en glándulas mayores, principalmente en parótidas, van a ser de naturaleza benigna y el representante más común es el adenoma pleomorfo. Eso es como hacer un resumen. ¿Ok? Entonces aquí veamos los tumores de glándulas salivales benignos. En primer lugar, y por eso está en un gran tamaño, debería ser mucho más grande, está el adenoma pleomorfo o pleomórfico, también antiguamente llamado tumor mixto,
por la variedad de sus células. Después viene el cistoadenoma papilar linfomatoso, más conocido como tumor de Warthin. ¿Okay? Mioepitelioma y adenoma de células basales. Entonces aquí tenemos una frecuencia de los tumores benignos más corrientes. Hay un listado, obviamente, hacia abajo, pero que son bastante menos frecuentes. ¿Ok? Adenoma pleomorfo en primer lugar. En cuanto a los malignos, tenemos el carcinoma mucoepidermoide en primer lugar. Y un listado muy grande de tumores malignos. También dentro de las glándulas tenemos otro tipo de tejidos y por lo tanto también vamos a tener otro tipo de neoplasias benignas, pero que no corresponden a las células base, la parenquimatosa. Podemos tener hemangiomas, linfoangiomas. ¿Okay? Bien. Nuevamente, para ir recordando, acuérdense de esta mnemotecnia, 80-80-80. La mayoría, el 80% son benignos, el 80% en glándulas mayores, el 80% en parótidas, el 80% en mujeres. Por lo tanto, eso deberían recordarlo como mnemotecnia. ¿Ok? Este es un estudio relativamente nuevo, en 2018, de la Revista Médica de Chile, en que se hizo un estudio de la biopsia de glándulas salivales, en que el 50% fueron de tipo neoplásica, 20% cialodenitis, 15% Sjögren y tan solo un 2% mucoceles, pero obviamente que esto tiene un error diagnóstico o estadístico porque generalmente los mucoceles no llegan a los centros de referencia de estudio de biopsia. Generalmente esto se hace una enucleación y muchas veces no llegan a ser estudiados. Por eso sale un porcentaje tan bajo, pero ya sabemos que lejos esta es la patología glandular más frecuente. ¿Ya? Pero no deja de ser relevante el alto número de neoplasias. En ese mismo estudio se nos muestra que 140 tumores o biopsias correspondieron a adenoma pleomorfo, lo que significa un 74%, ¿se fijan? Luego el cistoadenoma papilar linfomatoso con un 15% y luego el mioepitelioma y el adenoma de células basales. ¿Ok? Para que vayan acordándose de esos 4 tumores, que serían los más frecuentes. Adenoma pleomorfo, cistoadenoma papilar linfomatoso, adenoma de células basales, mioepitelioma. ¿Ok? Un odontólogo general debería acordarse del adenoma pleomorfo, del Warthin, pero ustedes ya tienen que sumar otros 2, mioepitelioma, adenoma de células basales. Sí. Aquí tenemos los malignos que lo vamos a estudiar en otra oportunidad. Bien, ¿cuáles serían las características clínicas que ustedes tienen que manejar para poder pensar que un paciente podría estar teniendo una neoplasia benigna? Primero, son aumentos de volumen cuando se ve el aumento de volumen, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos crecimientos lentos que no logran generar cambios en la superficie de la piel o en la mucosa. Pero cuando ocurre, tenemos una superficie lisa y uniforme, tenemos una coloración superficial normal, tenemos una morfología redondeada en forma de cúpula, un revestimiento cutáneo o mucoso intacto, son aumentos de volúmenes desplazables y generalmente asintomáticos. Para tener la contrapartida con los malignos, que tienen una superficie nodular, telangiectasias, morfología irregular, pueden estar ulcerados, pueden ser fijos a tejidos profundos y pueden generar trastornos neurológicos con sintomatología.
doloroso. Entonces, cuando tenemos estas características, nosotros debemos pensar en promedio en una lesión maligna, perdón, benigna. Pero ojo, esto es en promedio, en general. ¿Por qué? Porque hay tumores malignos, ¿sí?, que crecen lento, que tienen superficies lisas, que son asintomáticos, ¿ok? Porque hay distintos tumores malignos con distintas variedades clínicas. Entonces, estamos hablando de generalidades. ¿Ok? Perfecto. ¿De dónde pueden hacer una neoplasia en las glándulas? Bueno, debido a la gran riqueza celular en el parénquima glandular, tenemos muchísimas fuentes que pueden originar neoplasias. De partida tenemos las diferentes células acinares, tenemos los distintos tipos celulares que van a conformar los distintos ductos, intercalados, estriados, excretor principal, ¿verdad?, que van variando de cúbicas, planas, en fin. Y además tenemos alrededor de las adenómeros las células mioepiteliales. Alrededor de las células acinares están las células mioepiteliales que tienen características contráctiles. Por eso es el nombre mio de muscular y epitelio, ¿sí? Son células contráctiles que al momento de contraerse apretan, estrujan, estrangulan las células acinares, o logrando que haya una fuerza que impulsa la saliva hacia los conductos de salida. Entonces, tenemos múltiples células, múltiples en el parénquima y en los conductos, desde donde pueden originarse, y de hecho ocurre, que se originan las distintas variedades neoplásicas, como ustedes pudieron ver. Bien, de los benignos ahora, particularmente, tenemos tres grupos. Hemos dividido en tres grupos para que ustedes comprendan un poco más de acuerdo a la frecuencia. Tenemos el adenoma pleomorfo, en el 80% de los casos, el tumor de Warthin, o más conocido como, o sea, el nombre correcto es cistoadenoma papilar linfomatoso. Ese es el nombre técnico, digamos, el nombre profesional, pero mucho más conocido como tumor de Warthin, y que corresponde al 10%. Fíjense, entre los dos ya conforman el 90%. Es decir, teniendo conocimiento de estos dos tumores, ustedes ya tienen la posibilidad de tener el diagnóstico prácticamente el 90% de los casos. Pero vamos a agregar un segundo grupo que ustedes deben aprender, que es el mioepitelioma, de la célula mioepitelial, y el adenoma de las células basales. Y un tercer grupo de distintos otros tumores con una frecuencia bastante menor, ¿ya? Entonces, adenoma pleomorfo, tumor de Warthin, mioepitelioma y adenoma de células basales. ¿Correcto? Los 4 tumores benignos más comunes. Aquí tenemos diferentes estadísticas donde podemos ver que el adenoma pleomorfo, lejos el más común, y el tumor de Warthin. ¿Sí? Perfecto. Otra, adenoma pleomorfo, 66, tumor de Warthin, 25. ¿Se fijan? Células basales, 3. Y acá abajo está el mioepitelioma. ¿Ok? Esto puede ir variando, pero lo de aquí arriba, fíjense, 91% de los tumores. Bien,
Llegamos ahora al adenoma pleomorfo. Es el tumor de glándulas salivales más común, es una neoplasia benigna y obviamente debe ser el primer diagnóstico diferencial que a ustedes se les ocurra cuando piensen en neoplasia glandular. 80% de todos los tumores de glándulas, 80% en parótida. ¿Ok? Entonces, ¿dónde van a ubicar el adenoma pleomorfo? 80% en parótidas. Y baja sustancialmente a un 8% en glándula submandibular. Fíjense que adenoma pleomorfo no es solo de glándulas salivales, sino que también de otras glándulas. Por ejemplo, tracto aéreo digestivo, miren, 6,5%. ¿Ok? El paladar también es un frecuente, cuando es intraoral, el paladar es el lugar más habitual. ¿Ok? Perfecto. Se va a presentar en pacientes de cualquier edad, pero principalmente 40 a 50 años. En niños, un pequeño porcentaje en niños. Lo característico del adenoma pleomorfo es su composición histológica. Es un tumor que presenta gran variación, gran variedad en sus componentes histológicos y de ahí viene el nombre de adenoma pleomorfo o mixto. Las neoplasias son reproducciones celulares, multiplicaciones de una sola célula. Por eso se dice que las neoplasias son de tipo clonal, monoclonal, es decir, una sola célula da origen a muchas células hijas, todas iguales a la célula madre. Eso es un tumor simple, en neoplasia glandular o en neoplasia general. Cuando una neoplasia presenta variación en los tipos celulares, se le llama neoplasia de tipo mixta. Por eso el adenoma pleomorfo también hubo un tiempo que se llamó tumor mixto, porque tenía variación en los tipos celulares. Ya no encontrábamos una sola forma celular, sino que varias. Y eso es lo que ocurre en el adenoma pleomorfo. Tenemos mucha variación. Tenemos variación en cuanto a células y tenemos variación en cuanto a estroma. ¿Ok? Estroma, recordemos que es el tejido conectivo y el parénquima son las células funcionales. Estroma y parénquima. Entonces, en ambos tipos de tejido vamos a tener variación. Entonces, podemos tener variación en las células epiteliales y en las células mioepiteliales principalmente. Estas células mioepiteliales van a dar diferentes formas, fíjense. Formas plasmocitoides, que es lejos la más corriente, y que la vamos a encontrar en todos los tumores, en todos los adenomas, la célula mioepitelial de forma plasmocitoide. Pero también vamos a encontrar formas mioepiteliales tipo fusadas, mioepiteliales claras, mioepiteliales escamosas, basaloides, cúbicas, oncocitoides y mucosas. ¿Ok? Diferentes tipos de células mioepiteliales. Y además que adquieren un patrón distinto, un patrón trabecular, un patrón ductal, un patrón quístico, un patrón sólido. Es decir, aparte de variar el tipo de célula, vamos a encontrar una disposición de ellas también variada. ¿Correcto? Entonces, ya es una gran variación solo a nivel de las células. Veamos ahora el estroma. Hay áreas de diferenciación diferentes. En vez de ser solo tejido fibroso, porque de eso se trata el tejido estromal, tejido colágeno que da el sustento a toda la zona parenquimatosa, vamos a tener tejido mixoide o hialino o cartílago o tejido óseo o mezcla de ellos. Entonces, fíjense la gran variación de patrones histológicos que puede tener un adenoma pleomorfo. Veamos un ejemplo.
para representar esta amplia variación. Podemos encontrar en una histología de un adenoma pleomorfo células plasmocitoides, células mioepiteliales de tipo plasmocitoide, que las vamos a encontrar siempre, pero además células mioepiteliales de tipo fusada. Todo eso con un estroma mixoide. Eso ya podría ser un adenoma pleomorfo. Podemos encontrar otro con células mioepiteliales plasmocitoides y además fusada, igual que el anterior, pero ahora con un estroma hialino, o sea, fibroso más hialino. Podemos encontrar una tercera posibilidad, células mioepiteliales plasmocitoides. Ahora le sumamos células mioepiteliales con formas basaloides en un estroma mixoide que además tiene estroma óseo, diferenciación ósea. Cuarta posibilidad, célula mioepitelial plasmocitoide, que le sumamos células mioepiteliales basaloides, igual que arriba, pero ahora con un estroma fibroso más cartilaginoso más hialino. Y así, plasmocitoides más cúbicas, más óseas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solo un ejemplo para que ustedes puedan ver la tremenda variación histológica que puede tener un adenoma pleomorfo. Aquí tenemos la histología básica de una glándula donde tenemos un acino con las células epiteliales y por fuera las células mioepiteliales. Estas están por acá, ¿cierto? En la periferia, abrazando las células acinares y que cuando se contrae esta célula mioepitelial, aprieta, digamos, o estrangula y hace que todo el contenido líquido salival se vaya hacia el ducto excretor. Esa es la célula mioepitelial, la célula que puede tener estas múltiples variaciones morfológicas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, otro ejemplo que da un adenoma pleomorfo cualquiera, donde se identifican un estroma hialino, acá, y mixoide, acá, con diferentes patrones de células mioepiteliales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 3 variaciones histológicas, o 4, porque tenemos por un lado la célula mioepitelial plasmocitoide en un tejido, en un estoma fibroso, eso sería lo básico, ¿cierto? Pero aquí le agregamos el hialino y el mixoide, ¿ok? Sería una posibilidad. Bien, ¿cómo es la clínica del adenoma pleomorfo? Va a ser siempre un aumento de volumen, que es cuando adquiere un tamaño suficiente va a empezar a notarse en la piel, por ejemplo, en la zona parotidia. Unilateral puede llegar a tener grandes dimensiones, pero ojo, también puede ser que sea pequeñito y no ni siquiera genere un aumento de volumen, el paciente no se va a dar cuenta porque generalmente es asintomático. Entonces, por un gran tiempo ni siquiera va a consultar. Pero podría llegar a tener grandes dimensiones. Su consistencia va a ser firme y elástica, va a depender del contenido. Recuerden que puede ser sólido, puede ser quístico. Bien delimitado, clínicamente es bien delimitado, aun cuando histológicamente su cápsula no envuelve el 100% del tumor. Hay zonas en que la cápsula desaparece o no está bien conformada. Su crecimiento es lento, la piel generalmente va a estar indemne, no hay signos de inflamación ni nada de eso. Cuando es en el paladar podría estar ulcerado, pero solo por un efecto traumático, no por un efecto de la neoplasia en sí misma. El nervio facial que cruza la glándula parótida, ¿cierto? En forma oblicua, puede estar en relación con el tumor, pero el tumor
al ser benigno, generalmente no lo va a complicar. No vamos a tener alteraciones neurológicas sensitivas eh, a través del nervio facial. ¿Ok? Puede ser lobulado, como esto aquí un lóbulo, pero también puede ser multilobulado, que va formando pequeñas estructuras lobulares. Su crecimiento va siendo en forma de lóbulos. ¿Ya? Y mientras más lóbulos sean, mayor va a ser su evolución en la clínica. ¿Ok? Esos son signos clínicos de un adenoma pleomorfo que en general no distan mucho de otras neoplasias benignas de glándula. Aquí tenemos diferentes tamaños, todos, como se fijan, a nivel glandular. Y aquí tenemos tremendas manifestaciones muy grandes, ¿cierto? A nivel de tipo lobular, fíjense, los lóbulos. Esto ya son fotografías de casos clínicos muy excepcionales que están registrados en la literatura, pero difícilmente a esta altura llegan pacientes con estos tamaños. A nivel intraoral podemos tener tumefacciones blandas y los vamos a diferenciar clásicamente del torus porque este va a tener una consistencia dura, ¿cierto? Porque es hueso. ¿Y por qué lo diferenciamos del torus? Porque intraoralmente el lugar más frecuente va a ser el paladar duro, por lo tanto comparten esa ubicación. Mucosa normal, puede estar ulcerado si es que hay traumatismo con la COVID. Esta es una pieza quirúrgica, fíjense la forma lobular asociada a la glándula. Este es un estudio de diferentes adenomas pleomorfos, 189, fíjense, parótida, 70%, edad, 40, 50 años, mujeres, 65%, y diferente riqueza histológica, características ya que hemos visto. Miren acá ejemplos, células mioepiteliales. Recordemos que las células mioepiteliales es el componente celular por excelencia, y en una matriz hialina, y acá es en una matriz cartilaginosa. Nuevamente, una matriz escamosa con formación de queratina, una matriz cartilaginosa. Es raro porque en una glándula no tiene por qué haber cartílago. Sin embargo, existe esta diferenciación celular. Una matriz ósea, miren estas espículas óseas, tejido inmaduro, y matriz grasa, perfectamente compatible con tejido graso, ¿cierto? Pero todo esto dentro de una glándula. Bien, dijimos que el patrón plasmocitoide de las células mioepiteliales lo íbamos a encontrar en el 100%. ¿Ok? Entonces, hablar de adenoma pleomorfo, siempre vamos a encontrar células mioepiteliales con forma plasmocitoide. Plasmocitoide significa que se parece a las células plasmáticas, a las células B activadas. ¿Ya? Pero también tenemos formas fusadas, cuboidales y de ahí hacia abajo, ¿cierto? Perfecto. Entonces aquí tenemos otra histología donde podemos ver en esta zona, ahí en el dibujo, estroma mixoide, las células mioepiteliales, la conformación de quistes, aquí también, o túbulos, ¿se fijan? Y todo esto es un estroma fibroso donde acá tenemos mixoide. Lo mismo, el ejemplo A, estructuras ductales. En el ejemplo B, células también con lúmenes. La C, un adenoma pleomorfo muy celular, con mucha cantidad de células mioepiteliales.
y aquí un acercamiento a las células plasmocitoides. ¿Ok? Ejemplos y variedad histológica podríamos mostrar muchos. Cada uno de los adenomos es una variedad particular. Pero siempre tienen que recordar la célula mioepitelial de tipo plasmocitoide. Perfecto. ¿Cuáles son los tratamientos? Extirpación de un lóbulo de la parótida o la parótida entera. En el caso del paladar hay que retirar mucosa y periósteo. Y en el fondo es hacer cirugía. Bien, el segundo tumor neoplásico benigno es el cistoadenoma papilar linfomatoso. Es un nombre bastante complejo, por eso es más conocido como tumor de Warthin, pero ustedes deben conocer los dos. Ahora, ¿por qué se llama cistoadenoma papilar linfomatoso? Cistoadenoma se llama porque en principio está conformando estructuras glandulares, ¿cierto? Y además presenta quistes, ¿sí? Entonces, cisto significa quiste y adenoma significa glándula. Cistoadenoma. Papilar es porque en las em, tejido epitelial que forman los ductos o los quistes, hay engrosamientos, proyecciones, un revestimiento epitelial que forman papilas. ¿Ok? Y linfomatoso porque presenta tejido linfoide asociado. Veamos. El cistoadenoma papilar linfomatoso fue descrito por Warthin, ¿cierto? Alfred Schwartz Warthin. Este fue un patólogo de esos años, a principios del siglo, muy caperuso, que estudió muchos ámbitos de la patología, no solamente de glándula. Es muy conocido por ser el primero en determinar que los cánceres en general tenían un carácter hereditario, ¿m? Pero también estudió muchas otras cosas. Aquí está la posibilidad del cuadro genealógico que determinaba la heredabilidad del cáncer. En fin, él era Alfred Warthin. El tumor de Warthin se va a presentar como un aumento de volumen a nivel parotidio, ¿sí? Es el segundo de los tumores benignos más frecuentes y es muy benigno, muy benigno. Es decir, crece lento, no compromete estructuras vecinas, tiene límites netos, no afecta tejido nervioso, etc. Una característica muy relevante es que casi el 100% se va a presentar en parotia. Existen muy pocos casos de tumor Warthin en otras glándulas, muy pocos. Entonces prácticamente si vemos una neoplasia en otro tipo glandular, no vamos a pensar en tumor de Warthin. ¿Ya? Es unilateral, pero un porcentaje puede ser bilateral. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un aumento bilateral en la zona de parótida, debemos sospechar primero en un Warthin. Crecimiento bien circunscrito en personas mayores, sexo masculino, cápsula completa, consistencia blanda y estructuras quísticas en su interior. ¿Ok? Tumor de Warthin.
Hay varias teorías acerca de su génesis, pero se supone que es una proliferación de células epiteliales de los conductos de las glándulas que se asocian con formación de tejido linfoide, ¿ya? Y por eso en la histología vamos a tener tejido linfoide y por eso su nombre de linfomatoso. Fuerte asociación con el tabaco, y se supone que este mal hábito tiene 8 veces más probabilidades de generar el tumor. O al revés, los pacientes con tumor de Warthin tienen 8 más probabilidades de ser personas fumadoras. ¿Ya? ¿Cuál es la característica histológica? Recordemos que se llamaba cistoadenoma porque tiene estructuras quísticas, que son, aquí están los espacios, las cavidades, ¿cierto? Revestidas por tejido epitelial glandular de 2 hileras que van rodeando estos espacios, pero que en ciertos momentos presentan proyecciones papilares. Una proyección, otra proyección, otra proyección. ¿Ya? ¿Ya? Y además, lo más característico es que tienen tejido linfoide normal, que incluso generan eh, centros germinales. Es muy similar al quiste linfoepitelial, pero en este caso se da en glándulas. ¿Ok? Tumor de Warthin. Aquí tenemos las estructuras linfoides formando centros germinales y las tejido epitelial con las proyecciones papilares. ¿Ok? Lo mismo, quistes revestidos por células epiteliales glandulares que en tanto presentan proyecciones papilares y el tejido linfoide normal. Acá lo mismo, fíjense, las estructuras quísticas y lo característico de el infiltrado inflamatorio. Perdón, linfoide, porque esto no es producto de inflamación, sino que es tejido linfático normal. Ahí está. Lo mismo. Bien, tratamiento va a ser una enucleación simple. Recordemos que es un tumor muy, muy benigno, con una tasa de recidiva muy baja. Bien, eso eran las neoplasias benignas de glándulas salivales. Recordemos, adenoma pleomorfo, tumor de Warthin como los más comunes. Pero debemos sumar el mioepitelioma, que en el fondo es una proliferación de células mioepiteliales. Nada más, sin otra forma. No hay variación histológica, solo células mioepiteliales. Y el adenoma de células basales. Nos vemos en otro video.